Esta semana, en la conferencia de seguridad de Múnich, ocurrió algo que revela mucho más de lo que parece. Desde el mismo escenario, el mismo día, dos líderes occidentales hablaron del mismo mundo, pero no estaban en el mismo lugar, no en sentido físico, sino más bien en sentido histórico. Uno habló desde el mundo que existió durante los últimos 30 años, el otro desde el mundo que viene ahora. Escucha esta frase del secretario de Estado Marco Rubio. La pregunta fundamental es ¿qué es exactamente lo que estamos defendiendo? Esta no es una frase administrativa, es una frase existencial, porque los sistemas no se cuestionan cuando funcionan, se cuestionan cuando empiezan a dejar de ser inevitables. Y unos minutos después, desde el mismo escenario, Europa habló. Pero habló desde otra dimensión, no desde el fin de un sistema, sino desde su continuidad. Este es el momento histórico en el que estamos, el momento en que dos dimensiones del mismo orden todavía coexisten antes de que una de las dos desaparezca. Europa todavía cree en un sistema que ya no existe y Estados Unidos acaba de decirlo con voz alta. Y no fue una recomendación. En la conferencia de seguridad de Múnich es el lugar donde Occidente se reúne para explicarse. Asimismo, dos líderes hablaron desde el mismo escenario, pero no estaban describiendo el mismo mundo. Uno habló como el sistema todavía funcionara. El otro habló como si ese sistema hubiera terminado. La diferencia entre ambas visiones no es ideológica, es histórica. Es la diferencia entre vivir dentro de una estructura y empezar a ver sus límites. Porque todas las estructuras de poder comparten una característica. Siguen utilizando el mismo lenguaje incluso cuando la realidad que lo sostenía ha desaparecido. Cuando Ursula von der Leyen utilizó el lenguaje que definió el orden occidental durante 70 años, es el lenguaje de la continuidad, el lenguaje de la legitimidad institucional, en un momento central del discurso dijo: la defensa mutua no es opcional, es una obligación. La palabra importante aquí es obligación. No capacidad, no decisión, obligación. Esto implica una premisa profunda, que el sistema sigue siendo la fuente última de seguridad, que la arquitectura institucional sigue siendo confiable, que el marco construido después de la Segunda Guerra Mundial sigue intacto. Luego añadió otra frase igualmente reveladora: debemos defender nuestra democracia y nuestro modo de vida. Ese es el lenguaje del orden liberal clásico. Un orden basado en la creencia de que los valores compartidos son el cemento de la estabilidad geopolítica. Es un lenguaje coherente, pero también es un lenguaje que presupone algo esencial: que el mundo sigue siendo reconocible, que las reglas siguen funcionando, que el sistema sigue teniendo autoridad. Pero entonces habló Marco Rubio y el lenguaje cambió. Rubio no habló de continuidad, habló de transformación. En un momento de su discurso dijo: el orden global posterior a la guerra no es solo obsoleto, se está utilizando como un arma. Esa frase cambia completamente el marco, porque redefine el sistema no como fuente de estabilidad, sino como fuente de vulnerabilidad. No como protección, sino como riesgo. Eso es algo que las estructuras institucionales rara vez admiten públicamente, porque hacerlo implica reconocer su propia fragilidad. Luego añadió otra frase aún más importante: la política exterior debe basarse en el interés nacional. Aquí aparece el lenguaje de la obligación, aparece el lenguaje de la supervivencia. Interés nacional, no consenso, no legitimidad abstracta, interés. Este es el lenguaje que emerge cuando los sistemas dejan de ser previsibles, cuando las instituciones dejan de ser suficientes, cuando los estados vuelven a depender de sus propias capacidades. Finalmente, Rubio dijo algo que define toda transición:
Estamos entrando en una nueva era de competencia geopolítica. Esta frase no describe un evento, describe el final de una era. Y la historia nos enseña que el final de una era rara vez es reconocido por quienes crecieron dentro de ella. A finales del siglo XIX, el Imperio Austrohúngaro seguía utilizando el lenguaje de la continuidad. Sus instituciones funcionaban, sus tratados existían, sus emperadores gobernaban, todo parecía estable. Pero la realidad que había sostenido al imperio estaba desapareciendo. Las fuerzas nacionalistas, los cambios económicos y las nuevas dinámicas de poder estaban transformando el entorno. El lenguaje imperial seguía afirmando estabilidad, pero la estabilidad ya no existía. El imperio no cayó por una derrota inmediata, cayó porque su lenguaje dejó de corresponder con la realidad. Lo mismo ocurrió en 1989 con la Unión Soviética. Durante años el discurso oficial siguió describiendo fortaleza, continuidad, control, pero el sistema había entrado en una fase irreversible de transformación, pero su legitimidad estaba erosionándose, y cuando un sistema pierde la correspondencia entre su lenguaje y la realidad, su continuidad deja de depender de su voluntad y empieza a depender de su capacidad de adaptación. Esto es lo que hace los discursos tan reveladores. Von der Leyen habla desde el sistema que existía, Rubio habla desde el sistema que está emergiendo. Pero hay un tercer elemento que confirma esta transición y es el más importante de todos porque no proviene de un actor disruptivo, proviene del propio núcleo del sistema. Hillary Clinton. Durante décadas, Clinton había sido una de las defensoras más consistentes del orden liberal internacional. Una figura que representa continuidad, institucionalidad, consenso. Pero en Múnich su lenguaje mostró algo diferente. En un momento de su intervención reconoció algo que habría sido inaceptable hace algunos años, que la migración, en sus propias palabras, había ido demasiado lejos. No es la frase en sí lo que importa, es su origen. Cuando figuras periféricas dicen algo así puede ser ignorado, pero cuando figuras centrales empiezan a decirlo, significa que el sistema está recalibrándose, no públicamente, pero sí estructuralmente. Esto es lo que ocurre con todas las transiciones históricas. El cambio no comienza cuando hablan los críticos, comienza cuando empieza a cambiar el lenguaje de quienes construyeron el sistema. El poder rara vez se derrumba de forma súbita. Primero se adapta, primero ajusta su lenguaje, primero reconoce implícitamente lo que antes negaba explícitamente. Esto no significa que el sistema haya colapsado, significa algo más complejo. Significa que ha entrado en una fase de transformación. Una fase donde las certezas anteriores dejan de ser suficientes, donde las estructuras existentes deben redefinirse para sobrevivir. Esto no es un conflicto entre personas, es un ajuste entre realidad y estructura, entre legitimidad heredada y poder emergente. Von der Leyen habla el lenguaje de la continuidad, Rubio el lenguaje de la transición, Clinton el lenguaje de la adaptación. Tres posiciones distintas dentro del mismo proceso histórico. Y el indicador más fiable de este proceso no es el poder militar, no es el poder económico, es el lenguaje. Porque el poder siempre cambia primero y el lenguaje lo hace después. El lenguaje es el síntoma, no la causa. Cuando el lenguaje empieza a cambiar, significa que la estructura que lo sostenía ya no es incuestionable. El poder nunca anuncia transiciones, las normaliza gradualmente, silenciosamente, a través del lenguaje. Y el mayor triunfo del control por desgaste no es crear fanáticos, es crear personas decentes que aprenden a justificar lo injustificable solo para poder seguir viviendo.